el presidente López Obrador dice, esperemos, está diciendo el gobierno de Estados Unidos, ha dicho el presidente Donald Trump, que viene una gran ofensiva contra ilegales en Estados Unidos. No sabemos si esos ilegales van a ser mayoritariamente mexicanos. Yo creo que si los tienen ubicados habrá una buena parte de mexicanos. Y por pura estadística. Sí, y por pura estadística. Y el presidente López Obrador ha dicho, espérenme, pues ¿qué quieren? Vamos a ver primero si se da o no. En eso nos quedamos. La gran redada del fin de semana que anuncian los medios de comunicación de Estados Unidos, autoridades de Estados Unidos, y que confirma hace unos momentos el presidente Trump, lo cual no significa que la redada se vaya a dar. Sí, la perogrullada, la redada se dará cuando se dé. Mientras tanto, están diciendo que viene el lobo. Sí, es la AFP quien confirma esta mañana que el presidente Trump ha dicho sí va a haber una operación este fin de semana para deportar a migrantes indocumentados. El presidente López Obrador dice, pues esperemos a ver si es cierto o no, pero en todo caso ya hay organizaciones de derechos civiles y de defensa de migrantes que se están organizando y que están publicando en sus redes sociales unas especies de instructivos para que los migrantes indocumentados sepan qué hacer si los agentes... ¿Qué dice eso que tenemos en pantalla? Por ejemplo, estamos viendo uno de de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos. Dice, si los agentes del ICE llegan a tu puerta, no abres la puerta, tienes derechos, pregunta por qué están ahí, si necesitas un intérprete, solicítalo, si piden entrar a tu casa, pregúntale si tienen una orden del juez, si la tienen, que la muestren por la ventana o que la pasen por debajo de la puerta, si no la tienen, niégate a dejarlos entrar, pídeles que dejen cualquier información en tu puerta, si entran a la fuerza no te resistas, dile a todos los que estén en tu casa que permanezcan en silencio. Finalmente dicen, si eres arrestado, permanece en silencio y no firmes nada hasta que hables con un abogado. Bueno, ¿y si te detienen fuera de tu casa? Si te detienen fuera de tu casa, también hay una para cuando haya una redada en el trabajo, dice, si agentes de migración llegan al lugar del trabajo, pregunte si se puede marchar, si sí, salga tranquilamente, usted tiene derecho a no prestar consentimiento a una búsqueda, diga en voz alta que no consiente a que registren sus pertenencias, en fin, tiene derecho a guardar silencio, no tiene que hablar de su estatus migratorio con nadie, no tiene que decir dónde nació, de dónde es ciudadano, en fin, se está preparando la sociedad civil más que los consulados. Marco Silva, buen día. Hace 3 años, buen día, Ciro, estuvimos justo en una operación de esta naturaleza en Hidalgo, Texas, que es casi frontera con la zona de Laredo, Nuevo Laredo, y efectivamente lo que se genera es una psicosis, porque los agentes del ICE llegan a colonias donde ya saben claramente que la mayoría de los habitantes son de origen hispano, de origen mexicano. Entonces no creas que llegan en un gran despliegue policíaco, al contrario, llegan un poco fingiendo las formas y las identidades, y es por eso que en estas recomendaciones de organizaciones civiles dicen no abras la puerta, porque pueden llegar por engaños, y una vez que se abrió la puerta de la casa, ICE está dentro. Son consistentes las recomendaciones de no abras la puerta, si llegan y te detienen no te resistas, pero tampoco hables o firmes nada hasta que no esté presente un abogado de migración. Como bien decías hace un rato, no es una tarea de consulados, es decir, la gente no acude al consulado a pedir estos informes o, digamos, estas ayudas. En realidad son las organizaciones civiles las que organizan muchas reuniones, que son como reuniones comunitarias de pequeños grupos que se conocen en las colonias, y así jueves con jueves, sábado con sábado empiezan a dar este tipo de informaciones y de recomendaciones, porque pues al final las familias no salen, Ciro, y muchas de estas familias tienen, digamos, la tragedia en su propio seno, porque la madre puede ser indocumentada y el padre es norteamericano. Entonces lo que tenemos en puerta es la probable separación de una familia a partir de una redada operada por ICE. Bueno. Y ya hay reacciones de políticos estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, la alcaldesa de Chicago ha dicho que no va a cooperar, las autoridades de Chicago no van a cooperar con las autoridades federales durante estas redadas. Ya hay congresistas de origen hispano que han dicho estas redadas son innecesarias y además son crueles. Son crueles. Sí, es que, ¿por qué? Pues estas redadas se dan todos los días detienen a alguien, a 2 personas, a 5 personas, a 8 personas, y son enviadas o a estos centros de reclusión, o los dejan de plano en la puerta de la ciudad mexicana más próxima, ¿no? Sí, esto ocurre. Para mí aquí lo noticioso es el terror.
de estas versiones. Tú nos decías que ya en 2 ocasiones. Sí, en los últimos 21 días. En las últimas 3 semanas, esta es la tercera vez que dicen viene la gran redada. Nunca lo habían hecho con la fuerza, que lo están haciendo. Nunca había ahora, aparecido en la cuenta de un presidente. En la cuenta de un presidente diciendo aguas, indocumentados. No hay, claro, es una exageración la comparación, pero son como los bandos que pegaba el Tercer Reich en las calles de Polonia, diciendo a todos los judíos, viene para los próximos días, tienen que presentarse a tal lugar, o vamos a ir por los que no hayan hecho esto. Es el temor desde un gobierno. Porque lo que no es una vacilada, Ciro, es que sí son operaciones masivas que se hacen en muchísimas plazas de Estados Unidos, no solamente las fronterizas, y no nada más en colonias o zonas habitacionales, sino también en grandes centros laborales. Entonces, como existe ese antecedente y es real, pues por supuesto que esta naturaleza de lo que se está anunciando, pues acaba siendo provocando una psicosis masiva entre los migrantes. Y se habla en este momento de migrantes ilegales, no se está diciendo de mexicanos o de hondureños o de guatemaltecos. Vamos a ver a quién se tiene. Frente a eso, el presidente López Obrador ha dicho, espérense, y tiene toda la razón, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero si esto ocurre, ¿qué va a decir el lunes un gobierno que le ha dicho sí en todo lo migratorio al gobierno de Donald Trump? ¿Qué va a decir? Que esto ocurrió en territorio de Estados Unidos, que exige el respeto a los derechos humanos de las personas que han sido aterrorizadas, luego detenidas y probablemente enviadas a México, destruyéndoles vidas, familias y demás. ¿Qué va a decir el gobierno mexicano? O el lunes, si es que se dan las deportaciones, si es que hay ejemplos y se registran en los medios de comunicación de crueldad. El lunes podría ser el final de la luna de miel, del romance o de la paz del gobierno mexicano con el de Donald Trump, al menos en las palabras. Pues todo eso sí estará por verse el fin de semana. Y se va a generar un estado de temor en todas estas ciudades en donde hay mayoría de población hispana. El jefe de la policía de Houston, en Texas, por ejemplo, le daba una entrevista ayer a CNN que decía, estas amenazas están creando un montón de problemas en la comunidad, y tiene una frase que es Chase crooks, not cooks. Básicamente se traduce como persigan a los delincuentes, no a los cocineros. Y estas, por ejemplo, hay informes de oficinas de policías en todo Estados Unidos que dicen los integrantes de las comunidades migrantes no quieren colaborar, no quieren denunciar, no quieren decir que les ha pasado algo malo, porque tienen miedo que los vayamos a deportar si denuncian un robo o algún asunto. Muy bien. ¿Dejamos ahí el tema? Habrá que ver qué pasa. Y a monitorearlo el fin de semana. Pues sí. Sí, porque además, vaya, Ciro, no van a salir ni a trabajar, ¿no? Te lo puedo casi asegurar. Es decir, son familias que se van a guardar puertas atrás en sus casas y que van a estar asomándose por la rendija o a través de las persianas o jalando un poco la cortina para saber quién que no sea del barrio está fuera de mi casa. Muy bien.